¿En quién confiamos hoy? ¿En quién confiamos? Muy buena pregunta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día nos encontramos con Diego Gutiérrez, que nos acompaña en este segundo podcast compartido, en donde vamos a estar hablando de en quién confiamos. Así que bienvenido, Diego. Qué buena que estés acá, compa. Nos vamos a relajar, la idea es que lo pasemos bien. Aunque vamos a hablar de un tema que puede ser para muchas personas complejo, de en quién confiamos. Julio, oye, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la confianza en invitarme acá al, O al, sea, al- al podcast. Y quiero ser súper sincero, esta es la primera vez que grabo un podcast. Así que espero que yo salga también. todo fluido. Así que vamos avanzando a ver cómo va. De hecho, estamos en un set importante acá. Mira, hay cámara uno, cámara 2. De hecho, esa es ¿A la dónde idea. miro? ¿A dónde miro? Está bueno, está bueno. Así ¿Y te da que, confianza esto de las cámaras? ¿De quién puede estar mirando este programa? ¿sabéis qué me pasa? Es que me siento siempre como cómodo con las cámaras. Como ¿Te que gustan? me gusta el foco. Porque para mí, por ejemplo, fue todo un tema ver a quiénes invito. Partí con la Ale el programa anterior, a ti te elegí porque lo habíamos conversado al principio, y también de alguna forma eso va impactando en que la gente que ve este programa dice, a quiénes invita, por qué los invita, y empiezan a despertar distintos pensamientos, emociones. A veces puede haber envidia, a veces puede ser, oye, y si me invita a mí, a veces puede ser, ¿por qué lo invitó? Si podría estar haciéndolo solo. Mira, al final todo esto se presta para muchas cosas. Yo estoy feliz de que haya venido y agradezco que sientan la confianza justamente en que podamos abrir este tema que para muchas personas puede ser interesante lo que vaya a salir, lo que podamos conversar nosotros, ¿cierto? Sí, sí, pues ya que estamos hablando en confianza, yo me acuerdo que en el paseo curso del colegio de Nimastico, estábamos ahí conversando y dije, oye, podríamos grabar algo juntos. Y yo internamente como puse mi semilla, esto fue el año pasado, O sea, varios meses atrás. varios meses atrás, y resulta De que al hecho, final se fue, y se fue dando. así es. Y para mí, por ejemplo, esas cosas me generan inquietud porque me gusta cumplir, porque siento que si a ti te importaba y me lo dijiste, es porque algo te hizo conectar, te hizo sentir, Mm. y eso a mí me quedé con la sensación de que ya, a él lo voy a invitar. A él me hace sentido, tú tenías, Diego, una muy buena energía, sonríes harto, mira al ojo, y esas son cosas que a mí al menos me dan confianza. O sea, para mí la confianza, por ejemplo, tiene que ver con una sensación, con la sensación de que me siento cómodo, de que cuando tengo a alguien al frente me mira a los ojos, eh, tiene una postura corporal que hace que yo me sienta tranquilo. Eso para mí es la confianza. ¿Y qué es para ti? ¿Qué es para ti la confianza? Es que es lo que hay, ¿cachai? Es cuánto, al final el mensaje es cuánto es lo que tú hablas y cuánto es lo que no hablas. Tu postura de que no hablas. Y ¿Sí? eso nadie nos enseña a que es así. Todo va medio estructurado, medio normado, y al final es como te salió. Por lo De, general, el que no. Yo sé que hay personas que empiezan estudios, la programación neurolingüística y de todo, y hecho, todo, todo, todo el te cuento. tengo un dato que te puede servir mucho y a la gente que nos puede estar escuchando. Cuando tú quieres encontrar una persona mentirosa, por ejemplo, hay 5 indicadores. Uno, que voy a ver si me acuerdo de los 5. Una persona que tiembla, No está por ejemplo. mintiendo. Y tú puedes decir, este me está mintiendo, pero tiembla y te llama la atención porque es raro. O sea, hay gente que tiembla al hablar, porque se pone nerviosa, etcétera. Pero esta forma de temblar, como tú decís, me llama la atención. ¿Sí? Incluso la recomendación era chequear, oye, tranquilo, que lo que estamos hablando está bien, pero ese indicador es uno de los 5. Otro indicador es que la persona empieza a tartamudear. O sea, estamos hablando de una persona que no es tartamuda y que de la nada empieza a tartamudear. Entonces, sí, acá me están grupiendo. ¿Sí? La tercera es que empieza a dar muchas excusas. Tú le preguntas, oye, ¿y no nos vimos ayer? Así como chistoso. No, es que no sabéis lo que me pasó. Y te empieza a engrupir. Y tú dices, sospechoso. ¿Sí? Esto es raro. Lo cuarto es que la persona empieza a transpirar y se empieza a mover mucho, como que tú lo notas así incómodo, sobre todo el tema del movimiento. O sea, cuando uno está tranquilo y sabes lo que está hablando, como que está ahí relajado. ¿Ya? Esto llama la atención.
Ya, y con este indicador te voy a matar. Este es increíble. Bueno, y a la gente que está escuchando y quizás le puede... O que lo estás viendo. Que lo está viendo. Está viendo, se están mintiendo, de hecho. Yo veo que estamos tranquilos, pero sí, tú quizás estás demasiado quieto para lo que podría ser. El quinto indicador... También, muy quieto, también está mintiendo. También, pues, por eso, todo esto como que son cosas que te pueden llamar la atención. Ya, el quinto es increíble. El quinto es como si es la pupila, que es como que tú tuvieras una lámpara o una linterna que se prendiera y apagara. Entonces la persona te está mintiendo, tú la estás mirando a los ojos, te está hablando, y es como así. Pic, pic. La pupila se dilata, se agranda y se achica, así como te digo, o sea, con la luz, el efecto de la pupila, o sea, lo quieres probar, la pupila se dilata y se achica. Ya, esto es como que tú estás hablando y no te podés concentrar porque la persona está con la pupila así. ¿En serio? Es increíble. O sea, yo lo viví una vez y la persona que tenía enfrente, no, fue alucinante. O sea, dejé de escucharla porque ya no le creía porque vi que ese indicador de mentira estaba presente. Por ende, dejé de confiar. O sea, de hecho, para mí era importante esa conversación que estábamos teniendo y dejé hasta ahí. ¿Sí? Entonces, de hecho, con esa situación salí trasquilado. Perdí a un amigo, de hecho, que quería harto, producto de esa situación que era con otra persona que teníamos en común. No, fue tremendo, pero fue un tremendo aprendizaje también. Entonces, por eso el tema de la confianza es clave y por eso es importante estar mirando a la persona, sentirla, para los que les resulta más fácil también sentir al que está al frente, es tremendo. Y por eso la recomendación que podría hacerles es denle la oportunidad a quien tienen adelante para que puedan confiar, pero también tengan ojo, o sea, no estén totalmente entregados. Yo, de hecho, para esto tengo otra sugerencia que le llamo una patita atrás. O sea, es como tú te tiras a la piscina y te tiras al tiro. No, aguarda un poco, ve si es profundo, ve si el agua está helada. A eso le llamo una patita atrás. O sea, por mucho que tú confíes en la persona que tengas enfrente, por mucho que esté todo dado para que tú estés relajado, siempre una patita atrás. Siempre. Pero que estáis, ¿cómo se empieza a vincular el tema de la confianza con el tema del control? A ver, ¿para dónde te fuiste? Me estoy te estoy poniendo un freno a mano, no sé si un trompo, pero. A ver, veamos. El tema de la confianza, yo lo encuentro que hoy día para nuestra sociedad o nuestro ritmo va vinculado con el tema del control. Cuando tú dijiste, me voy a tirar a la piscina, porque dejo la patita atrás, ¿qué es lo que es? Quiero mantenerme en esta posición, quiero estar controlado antes de lanzarme. Quiero saber, quiero estar controlado lo que estoy diciendo, lo que estoy escuchando es lo correcto o no. Al final empezamos a hablar de las confianzas a través del control. Y de hecho, si lo puedo llevar al tema como organizacional, como de la empresa, cada vez aparecen más cargos como sub algo, ¿cachai? Antes tenía ahí el gerente, ahora tenía los subgerentes, los subjefes, porque en el fondo todos quieren tener el control. Las plataformas de tecnología, todo quiere ser un tema de control. Hoy día todos tienen el típico framework de trabajo. Esto es lo que tienes que hacer, ¿cachai? Controlar. Sí. Y a través del control Cierto. viene la confianza. Entonces, al final, ¿de qué estamos necesitados hoy? O sea, estamos necesitados de confianzas. Pero ¿cómo lo estamos tomando? Está algo súper mío, ¿eh? O sea, Sí, una filosofía mía personal, que puedo estar muy equivocado. Y de hecho, los 43 televidentes que tengamos, puede ser que no estén de acuerdo. Pero un tema que me gustaría dejar en la mesa, porque en el fondo es ¿de qué estamos? Hoy día estamos necesitados, siempre hemos estado necesitados de confianza. Somos clanes, trabajamos en clanes, pero no sabemos llamarla. Y hoy día lo que queremos es control. Queremos controlar y nos sentimos cómodos con el control. A nivel organizacional, te lo comenté recién, a nivel personal, Facebook, todo. ¿Qué es lo que llega al final? Tú querés saber qué está haciendo la otra persona. Instagram, ¿qué está haciendo la otra persona? Por el control. Por el control. Yo te lo voy a dar vuelta, porque justo de hecho este podcast se llama Compartiendo Criterio, y de alguna manera tú pudiste tener tu punto de vista, yo puedo tener el mío. Probablemente nosotros vamos a coincidir en muchos de los criterios porque somos muy parecidos. Mira para dónde te lo voy a guiar, a propósito del control. Yo atrevería a asegurarme que una persona controladora es una persona desconfiada. ¿Por qué? Porque una persona desconfiada va a buscar tener el control de la situación porque desconfía, parte de la base. Falta confianza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo equilibra? Entonces, ya, pues, apuntemos a eso, al equilibrio. Una persona que confía o que busca confiar en otros, o sea, una persona confiada, perdón, o que busca confiar en otros,
no parte del control, sino que al contrario, es una persona mucho más vulnerable, una persona mucho más ingenua o inocente, y ahí es donde es peligroso, porque de alguna forma vivimos en una sociedad que es, y ahí está el punto, desconfiada o controladora. ¿Qué crees tú? Desconfiado. Desconfiada. Por ende, si seguimos la misma lógica, o sea, si nos vamos al silogismo cartesiano y buscamos, en el fondo, el ir cerrando puntos, si vivimos en una sociedad desconfiada, entonces tú podrías decirme que la gente lo que busca es confianza más que control. No saben cómo pedirla. ¿Pero qué es lo que no saben pedir? ¿El control o la confianza? La confianza. ¿Y por qué Porque no saben control está pedirla? lleno. Control, como hemos pedido, tenemos este llamado. Lloramos por algo y necesitamos ¿Sí? algo y se dieron cuenta de que es más fácil crear herramientas de control que herramientas de confianza. Porque la confianza duele cuando se pierde Claro. la primera vez, ¿o no? O sea, duele muchísimo. Cuando termináis tu primera relación de pololeo, qué dolorosa que es. Qué dolorosa que es, ¿o no? Y es como la primera herida grande. El primer aprendizaje. Aprendizaje fuerte de Sí. pérdida de confianza. Porque Sí. antes puedes tener temas de amigos cuando eres chico, cuando eres muy chico, que son otros temas de impulso, pero cuando hay una relación seria, una relación larga, no la relación que tuviste en el verano, ¿no? Que también puede ser, pero depende de la Un amor de intensidad. verano, ¿sí? Depende de la intensidad. Sí, mira, si acá el tema de la confianza de alguna manera se relaciona efectivamente con el control, es muy buen punto el que tocaste, y de alguna forma podría ser más fácil desarrollar el control que la confianza, ¿cierto? Somos personas, Sí. tú hablaste de clanes, claro, yo lo pienso que somos seres, o sea, la característica del ser humano es que es un ser social. De naturaleza racional, ese es el concepto filosófico, pero sobre todo somos seres sociales, por ende debemos relacionarnos con otros y aprender a relacionarnos implica darte la posibilidad de que eres una persona confiable. Sin embargo, si yo parto, y es lo que quería comentarte, si yo parto desde el control, probablemente ese margen de confianza el gap lo estoy poniendo muy corto, no le estoy dando la confianza absoluta o no le estoy entregando como abriéndole la puerta, sino que lo estoy abriendo un poquito a ver si confía y yo voy controlando la apertura de esa puerta. Entonces, yo lo que te decía con el ejemplo de la piscina es que de alguna manera abre la puerta, pero recuerda que la puedes cerrar también. O sea, lo voy a traducir al español. Yo le puedo dar la confianza a una persona, pero si por alguna razón esa persona no me devuelve la confianza, yo más que control pongo el límite. ¿Y cuál es el límite? Cerrar la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta? Que yo hasta ahí dejo la relación, por decirlo de alguna manera. Mira otro punto que creo que puede ser interesante. El podcast pasado, el capítulo anterior que estaba yo solo hablando, hablaba del tema de los miedos y decía que el 94,1% de los miedos que tenemos en la vida nunca ocurren. Entonces yo puedo tener miedo a relacionarme con otra persona y me puedo quedar en ese miedo, o sea, esto en psicología se llama, son las fobias, y hay distintas fobias, pero lo que veo es que de alguna manera el miedo me impide confiar y o relacionarme con otras personas. Entonces, si yo tuve esta relación de pareja, el primer amor, que fue muy potente, y yo de alguna manera salí traumado o salí dolido o lo que sea, probablemente mi posibilidad de confiar en otra pareja, en una futura pareja, va a venir mermada por esta primera relación y también por el miedo que me vuelva a ocurrir. Sin embargo, de alguna forma el ser humano lo que tiene, una de las características, es volver a intentarlo. O sea, estoy pensando en el primer, no sé si en Neandertal o lo que sea, pero el que iba a cazar, más que dinosaurio, que iba a cazar algún animal salvaje. O sea, si le iba mal y no llevaba con la comida a la casa, a todo esto, creo que... No estaríamos acá, de hecho. No estaríamos acá, y creo que me iba a corregir, creo que eran las mujeres las cazadoras. Depende de la tribu. Ah, ya. Cultura. Okay. Había mujeres cazadoras, en algunos lados había mujeres que eran las que cazaban, y no sé qué, que es como el pingüino, hay un pingüino emperador, creo que es. ¿Ya? Un pingüino que también el hombre el que toma los roles invertidos. Sí, porque está... a los roles invertidos a lo acostumbrado. Como querían a lo patriarcado, ¿no? Exactamente. Pero, que hoy en día han habido estos cambios. O sea, ya no es como el abastecedor de la casa del hombre. En muchas relaciones, o sea, sin ir más lejos, la mía, por ejemplo, tiene que ver con que la mujer tiene un rol diferente al que se ha tratado de educar a la humanidad por mucho tiempo y eso. O sea, ambos aportamos a la casa y conozco también otras relaciones que son así, pero claro, el punto es que de alguna manera si tú ibas a casar
y no llegáis con la comida para tu familia, para tu clan, o sea, no es como que tú eres la posibilidad de como decir, Pillamos un Uber. y chao, ya no dejamos comer. O sea, tenéis que volver a intentarlo el día siguiente. O sea, hay un tema de necesidad. Entonces, acá también la invitación es que si por alguna razón tuviste algo que se relacionó con una pérdida de confianza, o sea, ármate de nuevo, trabaja tu tema, pero la invitación es volvamos a intentarlo, volvamos a confiar, porque de alguna forma eso es lo que tenemos que apuntar. Y ojalá una confianza sin tanto control, entendiendo que el control se asocia más a la desconfianza. No sé qué opináis tú, quizás me extendí mucho por lo que estás hablando. Sí, de hecho, cuando estáis contando todo, dije, está abriendo harta arista de conversación, pero no, ya, mantengamos un control. Mantengamos la confianza en el capítulo. Sí, porque podemos ver y el interés de la gente, porque nos va a estar escuchando. A mí, por ejemplo, me sirve mucho mirar a Nico, que es el que nos edita los videos y los graba, y también, o sea, confío en que él me va a poner alguna cara si me estoy desviando. Grande Nico. Y confío también en ti, en que vaya a tener esa responsabilidad de la cantidad de oyentes que tengamos, pero de mantener esta energía el interés de lo que estamos hablando, porque es un tema tremendo. Sí. Oye, ¿me puedo salir un poco, no? Obvio. Oye, Nico, ¿confianza o control? O las dos, aquí. Confianza. ¿Confianza? Sí. Confianza. Entrega harta confianza. Sí. Confianza. De hecho, a ti te dio la confianza de poder salirte del cuadro para decirle a Nico, oye, y lo incluiste. Eso es que te sientes cómodo. De hecho, te moviste. Y eso, si bien podría ser un indicador de no confianza, como lo hablábamos antes, yo siento que te sientes tan en confianza en este momento que puedes, en el fondo, hacer lo que tú quieras. Y eso se trata la vida. O sea, puede que tengamos, por ejemplo, a alguien que esté llorando en este minuto. Es que eso se trata la vida. O sea, al final, ¿sí? También ahí va, ¿cachai? La confianza hacia el entorno, también la confianza hacia uno adentro. Así es. ¿Cuánto me quiero autocontrolar? ¿Cuánto me quiero autoconfiar? Así ¿Hasta dónde llego? La confianza tiene que ver con apertura, o sea, desde como yo lo veo, tiene que ver con que yo le entrego al otro algo que me habéis preciado, que es mi vulnerabilidad. Por eso te decía que quizás puede haber alguien llorando en este capítulo, porque dice, qué increíble la confianza con la que ellos dos hablan. ¿Sabes? Como Diego le habla a Nico, como Julio le habla a Diego, Diego le habla a Julio de vuelta, Julio le habla a Nico, y así, o sea, esos ambientes de confianza hoy en día son difíciles de encontrar. La gente conversa a todo esto, sobre todo en los bares o lo que sea, que la junta estoy pensando, pero de alguna manera la confianza es algo que debiéramos tener como un regalo para otra persona. O sea, por ejemplo, puede ser que uno invite, no te pongáis tan regio tampoco, si tenemos que, regio también. Tranquilo. Voy a que de alguna manera. Es para ir controlando la espalda. Sí, de repente imagínate, estás así, oye, la confianza. No. Yo también me puse así. Es que es difícil. Porque imagínate que el primer podcast que hacemos juntos. Entonces, ¿cómo me pongo? Ya, a ver, ¿Cómo me pongo? Entremos en ese tema. ¿Cómo me siento? Y si me siento muy abajo, estaré dando poca confianza. Si me siento muy rígido, estaré dando poca confianza. Y empezáis lo mezclaste antes con el tema de los miedos, ¿cachai? Como, ¿sí? Estoy perdiendo credibilidad, estoy perdiendo confianza, estoy perdiendo conexión con la gente. Cámara 2, grande. Estoy perdiendo conexión, ¿cachai? ¿Qué hago? ¿Cachai? Entonces voy adaptando. Y también me gusta esta posición en la que estoy. Se me calambra la pierna. Entonces me tengo que ir para el lado. Y después si me quedo así, encuentro que sí, me gusta, es choro, pero después me voy a calambrar acá al lado. Entonces, los 40 años no son tan. No. Eso es un regalo, la verdad. O sea, estar en los 40 así, pero. Iba a decir algo que creo que es importante que la gente que nos está escuchando lo sepa. Tanto Diego como yo tenemos experiencia en televisión. O sea, tenemos experiencia en programas, en comerciales, etc. Entonces, por eso también vemos que Diego está súper suelto, está muy relajado, tira la talla, se desenvuelve con facilidad. Entonces, ese también es un regalo que fueron razones por las cuales yo también quise incluirlo en este podcast compartido, porque me iba también a traer gente que sume, más allá que gente me diga, oye, yo quiero participar, haga un programa. O sea, yo realmente te elegí, Diego, porque me generas confianza. Sé que es algo sé que podemos estar armando este programa que entretiene, que la gente le va a gustar, se va a divertir.
antes te decía que alguien puede estar llorando por la falta de confianza, pero de alguna manera a mí me da la confianza de que no tiene que ser tan estructurado, aunque ambos, de alguna manera, tú corrígeme si no es así, nos gusta hacer las cosas bien. O sea, queremos entregar algo de calidad, queremos que la gente se lleve algo para reflexionar. Hacer las cosas no. con... Sí, o sea, ¿Cierto? las cosas hay que hacerlas bien. Sí. Siempre. ¿Y qué es lo que es hacerlo bien? Eso, ¿qué le recomendaría a alguien que el control es parte de su vida? Porque estamos hablando de la confianza, y si entendemos la confianza como exceso de falta de control. O sea, lo dije sobre la mesa y no tiene por qué ser una verdad. Hace sentido. Hace sentido. Pero ¿qué le recomendarías tú a una persona controladora que desconfía de la gente, entendiéndolo por ese lado? Que busque sus orígenes. El por qué empezó a desconfiar. Yo creo que muy bien. Esto va en el origen, ¿cachai? Tú lo dijiste y yo siento lo mismo que tú. Creo que todas las personas nacen confiando. Uno cuando es niño se acerca a alguien y va y avanza porque hay confianza. Si no, no podríamos relacionarnos, no podríamos avanzar, no podríamos sobrevivir, ¿cachai? Como masa. Efectivamente, sí. Entonces, es buscar el por qué, dónde está. A lo mejor, claro, no lo vayas a hacer tú sentado jugando Play o viendo tele, que a veces salen las ideas salen ahí, pero buscar el por qué, dónde está, el origen. Hay un tema que se llama típicos como herramientas japonesas antiguas, Nichikawa. Como en Nichikawa, bueno, como buscar los orígenes dónde está la causa raíz del problema. Y yo creo que hay que buscarlo. O sea, hay que buscarlo. Uno no sabe, uno tiene que auto cuestionarse, auto preguntarse las cosas. Así es como, bueno, y ahí también entramos en otro punto donde tenéis dos filosofías, donde dice el ser humano nace malo por defecto y se va poniendo bueno, o nace bueno y se va poniendo malo. Bueno, de hecho ahí te podéis poner en un terreno peligroso porque... Muy, y yo prefiero no abordarlo. Eso, porque alguien religioso te podría hablar del pecado original, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, si bien podríamos llegar a relacionarlo con el tema de la confianza, podemos retomar de nuevo lo que estábamos hablando antes. A ver, dale. No, pero volviendo un poco a lo otro, sí, estoy en la televisión y miren, soy Injo. Te cantaste el mecano. Sí. No, pero lo tenía en mi cabeza guardado, lo quería soltar. Está bien. Yo creo que ahí está, personalmente, en mi grado de confianza en no guardarme las cosas. Mi señora, la Cari, me dice, no, quería un sanguichito palta, la cuestión, ¿cachai? Y llegué a soltar el tiro. Y es porque no trato, no sé, no quiero tener cosas guardadas adentro, ¿cachai? No quiero tener secretos, ¿sí? Que te empiezan los secretos que se crean temores, y temores, miedo, falta de... Estoy pensando, filosofando en este minuto en vivo. Está perfecto. A todo esto te voy a comentar que el dulce membrillo de la Cari y de tu señora, maravilloso, lo probé ayer, muy bueno. Es que era un punto también, quería contarlo para no... Es que lo del campo, todo lo que sale del campo es rico, de verdad. ¿Tú dirías que el campo es confiable? Por supuesto. ¿Los productos del campo son confiables? Por supuesto. Sí. O sea, confiamos en productos que vienen envasados y que tienen vía útil indefinida o que dura un año. ¿Cómo no nos cuestionamos eso? O sea, si el cuestionamiento es, saquemos una manzana, ¿cuánto dura la manzana? ¿3 días? ¿4 días? ¿Por qué desconfiamos de eso? Y confiamos en que, para no decir marca ni nada, productos que te dicen vía útil 6 meses. ¿Por qué confiamos en eso? ¿Por qué por defecto confiamos en eso? O sea, yo me saco el sombrero por esa industria, no la comparto, pero me saco el sombrero por ello, porque lograron codificarnos de tal manera de que cosas que no deberían ser de confianza, las asumimos que son de confianza. Y a niveles extremos, ¿cachai? Pues hay veces que puedes estar comprando un producto, el dulce de membrillo de la Cari, de mi suegra también, que lo hacen las dos con el membrillo del campo. Hay personas que me dicen, no, es que no sé, le habrán puesto saliva, ¿cachai? No sé, no pueden pensar millones de cosas. Pero confiamos en un dulce de membrillo que tú miráis los ingredientes y te aparecen 20 nombres y de los 20 nombres, 18 no los podéis nombrar. Porque teraxaplato de no sé, de nicromortesina, adamantium. ¿Cachai? Una cuestión como... Cualquier cosa. Cualquier cosa, pero confiamos en eso. Mira, ahí es un buen punto ese, porque yo creo que de alguna forma la gente, más que confiar en el producto, se queda con el sabor del producto. Entonces, si yo creo que unas papas fritas son ricas
o lo que sea que se les venga a la cabeza, yo no sé si voy a estar pensando en que confío o no en la marca o en el producto, más que qué rico comerme como un antojo. Yo siento que la gente en general es muy antojadiza de cosas y si se pusiera a reflexionar y iba a pensar en que el producto es de confianza o no, probablemente dejaría de comprarlo. Sin embargo, efectivamente ha habido una campaña marketing y nos tienen seteados con que de alguna manera hay productos que son ricos y que más allá que te hagan bien o no te hacen bien, tú los quieres y los deseas. Pero si uno se va por el tema de la confianza en los productos, hay un montón de emprendedores y de personas que realmente hacen un trabajo excepcional y que nos muestran lo importante que es elegirlos para nuestra salud, para andar bien. De hecho, hay muchos productos que pueden ser muy ricos de sabor, pero te estáis metiendo cualquier cosa. O sea, Menos algo natural. exactamente. Tampoco, creo yo, en algún minuto creo que hablamos del equilibrio, ¿cierto? Entonces, tampoco se trata de irse al otro extremo y en el fondo ser totalmente naturista. Y claro, primero están en los vegetarianos, después empezaron los veganos. Hoy en día quizás hay otra cosa que ahora no se me viene en la casa. Pero yo creo que cada persona tiene que buscar su equilibrio. Y aquí me refiero con equilibrio, que quizás me voy a dar un antojo, un gusto, una vez a la semana, una vez al día, una vez al semestre o lo que sea. Eh, pero consciente de hacerse cargo si es que eso me provoca tal cosa. O sea, por ejemplo, a mí me puede pasar que yo soy muy dulcero, me encantan las cosas dulces. Pero sé, por ejemplo, si como un postre con merengue, me va a caer como para dar la guata después. Porque al parecer soy intolerante a la lactosa, no lo tengo totalmente claro, pero me he dado cuenta de cada vez que pruebo cosas que tengan leche, bueno, el merengue es con huevo, nada que ver, pero se entiende que en el fondo tiene que ver con que yo me hago caro, ya, un postre, el tres leches o lo que sea, el queso fresco, el quesillo, si no es sin lactosa, igual después me cae mal. Pero eso me puede provocar, si el tema está en justamente buscar el equilibrio, cosa que yo siga confiando en mi criterio para elegir las cosas. ¿Qué opinas tú de lo que estamos hablando? Somos bien dispersos los dos, así que Sí. le Espero que no. advertimos ya con lo que llamamos programa, si nos siguen Disculpen, hasta ahora, no nos vamos a ir cambien, por ahí. no nos cambien, confíen. Vamos a llegar a un buen puerto. Oye, no, pues a ver, el tema de alimentación es un mundo. O sea, es tremendo. Yo creo que ahí y es la base. Pues. Sin comer no somos nada. Ya. Y no sacamos nada con tener un tremendo auto bencinero y si le ponemos petróleo no anda. Entonces, Sí. ¿cuál es tu combustible? ¿Correcto? Eso hay que irlo descubriendo. Me pasó. Cuando vivía con la Cari, yo soy de Conce, pero vivo en Santiago muchos años y ahí conocí a la Cari. Lo último es, antes de venirnos para el sur, el 2016, vi la pesa, me pesé, 3 dígitos. Y dice, ¿por qué no paro de subir? ¿Por qué no paro de subir? Y dice, ¿cómo la genética es tan fuerte? Mi papá más gordito, ¿cómo no? La genética es tan fuerte que aunque corra 6 horas a la semana y haga pesa, y no paro de subir peso. ¿Está ahí? Porque mi concepción era de que uno es gordo porque no hace deporte. La creencia. La creencia, ¿cachai? Y cuando llegamos al sur, mi suegra estaba estaba empezando a leer el método GRES, que es una metodología de bajo en carbohidratos, alta en grasa y proteína. Me hizo sentido, lo leí y dije, ¿sabes qué lo voy a hacer? Y estábamos en el campo y el 2016 influían en el campo, era muy distinto como hoy. ¿Cachai? O todo en realidad, no había conexión, entonces tú no estás ahí en el campo, no tenías dónde ir a comer, como Claro. poder romper esto. Y eran 10 días detox. Y estos 10 días detox, el día 8, un día despierto, y era igual que los que están como abstemios así de la heroína, ¿cachai? Despierto el día 8 sudando y quería Coca-Cola con papas fritas. Coca-Cola con papas fritas, Coca-Cola con papas fritas, Y desesperado. obsesionado. Obsesionado. Pero como está en el campo no tenía acceso. Y esto en el día 10 tenía un quiebre rutina, que podríais comer lo que tú querías. O sea, te pedí tomar la Coca-Cola con. Y me comí un bistelo pobre. Qué rico. ¿Cachai? Que es mi plato preferido. Un bistelo pobre. Súper saludable. Y lo comí y me cayó mal. ¿Cachai? Me cayó pesado. Y fue la primera vez que yo siento que conecté mis neuronas de acá, del estómago, con mis neuronas cerebrales. Y fue la primera vez que conversó. Y de ahí le abrí la puerta y empecé a tener confianza entre los dos cerebros. Claro, empezaste a confiar en lo que te decía tu cuerpo. Lo que decía mi cuerpo. ¿cachai? Y ahí empecé a ver qué me hace bien, qué me hace mal.
y estuve ultra concentrado, no sé si llevarlo ultra controlado. Conectado. No, que no voy a comer carbohidrato, no voy a comer. Lo hizo súper bien. Nunca más. Comprometido, por eso Sí, la habla. sí, nunca más comprometido. Nunca más bajé de peso. Pero después dije en la puerta y dije, y si como un poco de arroz, ¿qué problema hay? ¿Cachai? Si de repente me como una fruta por la fructosa, ¿qué problema hay? ¿Cachai? Y ahí busqué el equilibrio justo. Entonces hoy día, no sé, pues hay que comer chifa. Me encanta comer chifa y voy a comer. Y lo voy a comer con gusto. Y entonces, ¿qué hice? Eliminé la culpa. ¿Cachai? El sentimiento negativo cuando estás haciendo un quiere, un rompe rutina o algo súper charo, eliminé ese sentimiento negativo. Entonces, si lo hago, voy a comer el dulce de leche, lo voy a hacer. El otro día, pues tú a mí, yo sé que a mí el pisco sour no me cae bien. Ok. Al otro día o me cae mal, siento como dolores, ¿cachai? Como que me duele el cuerpo, me inflamo, me da acidez. No, y te digo, no con una botella de pisco sour, sino con uno. Y estamos en un cumpleaños y estaban haciendo pisco sour y dije, ya, total, me voy a tomar uno. ¿Qué más da, cachai? Y me tomé uno. Pero aprendí a escuchar, entonces me tomo un pisco sour. O sea, igual queda ahí, de alguna forma como distinto, por decirlo de alguna manera, Sí, sí. pero le habláis a tu cuerpo. Pero la ley, confiáis. Confiáis con internamente, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí va el tema, con el tema de la alimentación. Es como, ¿qué no hace bien realmente? Porque hay productos, tú los mandáis y te juro que adentro debe haber una explosiones de químicos en tu cerebro que te hacen sentir muy bien durante un tiempo muy corto, pero después te hacen muy mal el resto del tiempo. Entonces, cuando estáis sano, cuando estáis como detox, Ujú. cuando caí en este grado como de inflamaciones, no te gusta, bro. No, No te gusta. yo estaba pensando que ojalá que las personas en general confíen en su propio criterio, porque una cosa es lo que dice el doctor, la nutricionista, el experto en alimentación saludable, pero otra cosa es uno, y con su genética, tal como decís Sí. tú, digo, y vayan buscando ese equilibrio, vayan buscando confiar. Yo creo que tocaste un punto que era importante, que es el tema de la culpa, ¿cierto? Y cuando yo estoy con culpa, de alguna manera estoy desconfiado del resultado porque estoy amarrado, y ahí también creo que va el tema del control, a algo que yo siento que no puedo cambiar. Y en realidad esto sí se puede cambiar. Hay ¿cómo decirlo? Una teoría que dice que en 21 días tú puedes desarrollar un nuevo hábito. O sea, si tú eres una persona que tiene malos hábitos, en 21 días tú puedes, o sea, siendo constante cada día, cambiar ese hábito por uno más saludable. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo también con el tema de la alimentación, que cuando me casé, quise bajar de peso, estuve un año, yo creo que es la vez que he hecho dieta, pero en realidad, más que la dieta, me quedo con que aprendí a comer. Sí, ¿sí que soy? Y hoy en día, en el fondo, no me complico tanto de qué es lo que como, sino que me ocupo mucho más de recordar cuándo comer, cuánto comer. No, no creo que le hago mucho caso, pero sí, en el fondo no tengo tanta culpa al comer, sino que al contrario, yo ya sé comer, ya sé que sé comer y ya sé además que puedo salirme y puedo volver y yo soy responsable de eso. Sí, sí. Entonces, el cuerpo de alguna manera también está alineado a eso. Entonces, si te pegaste un atracón el día anterior o no comiste, de alguna manera el cuerpo también te va pasando la cuenta, te lo va diciendo, etc. Y uno también se siente distinto. Siempre todo te lo va diciendo. Hay ¿Sí? veces que todo, pero uno depende del foco que le Y queréis dar a escuchar eso, ¿no? La alimentación, o en el hacer, o en el, no sé, me incorporé en este campeonato de foot golf. así es. Eh, Siempre van pasando cosas. Cuando las cosas, yo estoy convencido de que cuando las cosas tienen que ser como que fluye súper bien. Como que las cosas fluyen, así como que todo va apareciendo en el minuto indicado Sí, y va fluyendo, va efectivamente. fluyendo. ¿Y por qué crees tú entonces que nosotros como seres humanos confiamos más en el resto que en nosotros mismos? Porque es más fácil. ¿Qué es más fácil? Es más fácil el controlar, el juzgar, el mirar, el analizar, el decir, hoy está bien, está mal, hasta afuera que va adentro. Sí, sí. Yo lo veo, por ejemplo, No que tenemos miedo. O sea, volvemos de nuevo al miedo. Nos tenemos un grado de miedo.
siempre yo creo que en un minuto está ahí, tenéis que autodescubrirte. Hay un minuto, y esa es la soledad, cuando estáis solos. Y en ese grado de soledad yo creo que es un minuto importante de tu vida donde tú, es una tremenda oportunidad para poder tocarte la puerta y decir, oye, ¿quién soy? ¿Quién soy? Sí, sí. Por ende, entonces quizá hemos ido cambiando la conversación de asociando la confianza al control, ahora la podríamos asociar más al miedo, La dirías tú. conversación va a ir cambiando, si no, ¿para qué me invitan? Nico, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos un ratito más? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. Y si no te gusta, Nico, cambiamos el tema también. Miren, de alguna manera la idea de este podcast es que justamente es libre en cuanto a lo que vamos conversando, el tiempo también, la idea es extenderlo lo suficiente para que sea interesante y lo podamos escuchar, pero tampoco vamos a quedarnos eternamente conversando porque justamente hay varios temas que tocar y hoy en día con Diego estábamos hablando del tema de la confianza y para allá donde estamos apuntando. Este fue como el minuto donde viene el auspiciador. Sí. Oye, aquí tenemos con café. Mira, paradójicamente, esta es la primera vez que yo hago un podcast. Es la segunda vez que tengo un invitado. Han habido un par de programas antes que hemos ido tocando distintos temas. Entonces, la idea es ir construyendo esta comunidad que vaya siguiendo estas reflexiones porque justamente se llama compartiendo criterios. O sea, puede empezar distinto, nosotros puede empezar igual. Alguien puede decir, no, soy totalmente Diego. El podcast comparte anterior. Hay gente que quizá va a decir, cómo el Ale está con Julio, pienso igual que el Ale. Lo que sea, ¿sí? Lo importante es que haya un espacio en donde podamos reflexionar, podamos conversar y podamos de alguna forma compartir este criterio, pudiendo ser distinto, para ir generando nuestra propia opinión, porque finalmente eso es lo que da confianza. Cuando tú tienes una persona que tiene una opinión versus una persona que se queda con lo que otros le dicen. Te lo voy a decir de otra manera. Hay un filósofo que se llama Sócrates, que decía que la gente, lo que yo recuerdo, que hay una gente que dice que la gente sabia es la gente que confía en su propio criterio. Pero a veces le va a servir escuchar a una o dos personas, no más que eso. Y aunque las otras dos personas piensen distinto, tú podrías seguir sosteniendo tu punto de vista. Entonces tú vives tu vida, vives lo que tú piensas y lo que tú decides más allá de lo que otros digan. Entonces tampoco se trata de ser terco y seguir insistiendo con mi forma de pensar aunque otros me digan algo. Sin embargo, el sabio de alguna forma considera a otros para poder sacar la mejor decisión posible. ¿Sí? ¿Qué opináis de eso en relación a la confianza? Eso fue como en ultra, el clínico. Sí, iba así directo. Sí, fue como directo. De esto me quedé. ¿Con qué te quedas? Me quedé cuando dijiste Sócrates. Dije, sí, ¿y quién habrá sido el que le enseñó esto a Sócrates? Porque tenemos Sócrates, Aristóteles, Platón. O sea, en realidad, claro, Sócrates era el maestro de Platón, Platón era el maestro de Aristóteles. Esa es la línea. ¿Y Sócrates fue de la nada? ¿O quién hizo el clic a Sócrates? Porque siempre hablamos de Sócrates, el primero, sí. ¿Quién le hizo el clic a Sócrates? Que está ahí como... Sí, si nos vamos por ahí, podemos terminar... O fue el Alba Edison, y bueno, y también pues darle clic a Alba Edison. Alba Edison, ¿cuánto fue lo de él? ¿Cuánto fue lo que sacó de otras personas? Entonces... Así es que ahí es complejo para dónde te puedo ir. No nos vayamos para allá. Porque podemos irnos al huevo, la gallina, y ahí quedarnos... No, entonces mientras hablaste todo esto, una parte de mi cerebro era, ¿y quién fue el profesor o el maestro de Sócrates? Que cuando estáis hablando ahora. ¿Cómo ha sido para ti el tema de la confianza en ese sentido? ¿Con quién has aprendido tú la confianza? Si ya nos vamos en esa línea. Sí, qué buena pregunta. ¿Quién te ayudó a confiar a ti? Yo creo que la base de todo está en la familia, ¿cierto? La familia, yo creo que ahí viene... Ahí es donde uno agarra la seguridad y la confianza para la vida, para enfrentarla. O son los maestros, o son los aprendizajes, o son los que te generan la resiliencia a lo mejor para aprender, pero yo creo que la base está ahí, y después está en el partner de la vida. O sea, para mí, la Cari es clave, porque en el fondo ahí te va dando estos grados también de evolución y madurez de la vida. ¿Cachai? Yo quiero mandar un saludo. Hola, Cari. Pues aquí, saludo también a la Ale. Lo logré, mira dónde estoy. Lo logré, mirá, Barney. Oye, yo creo que por ahí va el tema. Va de siempre. ¿Sí? De siempre. Y al final, y cómo tú miráis la vida, yo creo también. Porque siempre te mandan palazos. Siempre hay algo malo que ocurre y cómo tú lo abordas. ¿Cachai? ¿Sí? O
O lo Hay desconocen. un tema que tú tocaste que es importante, que tiene que ver con que en la vida se van dando cosas, es como mágica, ¿cierto? Tú decías eso. Y ahí yo me quería meter en el tema que tú estás hablando de los maestros, porque yo creo que en la vida uno aprende a confiar con las personas que van apareciendo en tu vida. Esos son los maestros de vida y que te van diciendo, a veces, tú hablaste de la compañera IA, o sea, refiriéndote a Cari como que lleva harto tiempo contigo y que alguien en que tú confías, ¿cierto? Pero también aparece, ¿cierto? Sí. Ha sido como un minuto. Ok, pero hay gente que aparece en tu vida que aparece poco rato, quizás ni siquiera de tener la oportunidad de interactuar, estoy pensando en una charla que fuiste, en un seminario, en algo así, y que tú quedaste ahí reflexionando y dijiste, wow, qué increíble lo que dijo, yo confiaría en esa persona si la volviera a escuchar, o yo voy a confiar en esa persona y voy a tomar un curso de esa persona, porque me genera confianza. Sí, el tema de la confianza uno podría aprenderlo en la familia, uno podría aprenderlo desde pequeño o también uno podría aprenderlo más adelante. O sea, podría haber alguien que tenga una historia de desconfianza en su familia y que aprendió a desconfiar hasta que conoció a alguien que le dio la confianza. Entonces, de alguna manera, el tocar este tema en este podcast ayuda mucho a, de alguna manera, concluir que la confianza es un tema que se trabaja. No necesariamente te van a hacer, pero sí es algo que tú puedes generar, puedes mantener en el caso que exista de antes y también puedes dejar de confiar. ¿Sí? Es una decisión válida también, como le decía la Patito. Hay que ¿cierto? estar aquí personas que desconfían de las personas, pero confían en sus animales. Sí, Mientras más conozco al ser humano, más confío en mi perro. Es como, sí, es un buen dicho. eh, ya ahora hay una tercera patita, A ver, la inteligencia artificial. Hay de personas hecho, que a lo mejor no van a confiar en personas ni en animales y pueden confiar en un algoritmo. más de alguna persona toma su celular y le pregunta al chat GPT, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Mm? De hecho, el otro día veía un video que salía como inteligencia artificial como una holograma y que tú lo invitabas a almorzar, le compartías cosas y era como tu perro, así. Sí, sí. ¿Sí? Y ahí entra también ahora hay tanto paper y cuestiones que hablan de, no, que vamos en un mal camino, que va a destruir el universo, ¿cachai? Porque también se nota que estamos perdiendo el control sobre ese algoritmo. Así es. Bueno, de Eh, hecho, voy a agarrar de eso para que no perdamos la audiencia y el interés de la gente. Esto va a ser como el Festival de Viña, antes de que nos pifeen. No tengo idea si nos ganamos la gaviota o yo no. creo que hay varios que ya echaron para adelante. Mira, vamos a concluir este podcast, vamos a intentar concluirlo. Eh, ¿Con qué te quedas tú de la conversación de la confianza? ¿Qué para ti sería como importante destacar y recordarle a quienes nos están escuchando? Abrir la puerta, siempre. Mantengo la puerta abierta a la confianza. Si está cerrada en algún minuto, no seamos tan Rígido. rígidos y dejemos la puerta abierta. Yo creo que en confiar está parte del arte de esto. Yo creo que el de Sí, vivir. Hay así que, es. no hay que vivir para confiar, tampoco hay que confiar para vivir, pero sí hay que tener la puerta abierta. Yo creo que la confianza es importante, la confianza personal de uno, la confianza hacia el resto, la confianza hacia los otros seres vivos, la confianza a ChatGPT. Pero bueno, en serio, es un poco la confianza. O sea, abramos la puerta, dejamos la puerta abierta a confiar. Buenísimo. Yo creo que confiar es importante, voy a decir, oh, es que confié tanto y la embarré y le abrí mucho la puerta, pero bueno, y si no hubierais confiado, a lo mejor no hubierais vivido esas experiencias que son importantes en la vida. Así ¿Mm? es. Bacán. Abracemos los miedos, abracemos las culpas, que esté esa sensación como interna de la vida, Ya, abracémosla y hagámosla hagámonos y cargo. hagámonos cargo y si no sintiéramos miedo, no sentiríamos felicidad. ¿Cachai? Como que en el fondo, y si tenés miedo o nervio o cosas es porque algo te importa, entonces, ¿viste? Fuéramos neutros, Sí, no dejaríamos de ser artistas, dejaríamos de así crear, es. dejaríamos de... O sea, así también lo veo yo, ¿Mm? efectivamente. Mira, yo me quedo con, bueno, agradezco tu punto de vista con lo que tú te quedas. Yo me quedo con que la ¿Mm? confianza de alguna manera abre la posibilidad de relacionarnos, abre la posibilidad de soñar, de crear nuevos proyectos, entendiéndose como una relación de pareja, un trabajo, lo que sea que se te venga a la cabeza. Y la confianza es clave, sostenerla, redefinirla si es que la perdimos en algún minuto y sobre todo cuidarla.
Yo creo que es importante también poner límites si en algún minuto la perdimos, como amor propio y hasta acá nomás llego, como así también darle una oportunidad a la persona que lo merezca, en el caso que sea una segunda oportunidad para confiar, como así también confiar en nosotros mismos, en nuestro propio criterio más allá de lo que digan los otros, relacionándolo con lo de Sócrates. Creo que fue un programa entretenido, interesante. Lo pasé súper bien con que hayas venido, me reí. En algunos minutos desconfié en el sentido Me como, gustaría que siga. ¿dónde vamos? Me gustaría que siguiera más largo, pero no tenemos que cortarlo porque si no la gente no. Podría estar todo el día hablando. Mira, hoy en día esto en Mira, realidad... el Nico nos está diciendo, sigan, El sigan. Nico está entretenido, Está por eso entretenido. dice, denle... Ya tenemos un like. Tenemos una visualización. Una visualización, efectivamente. perdón, una visualización. Sí, o sea, bueno, de hecho la invitación en realidad está para que si alguno quiere que sigamos con este tipo de conversaciones, ponga en los comentarios, nos contacte a través del podcast que hoy en día se sube por YouTube, para que de alguna manera sigamos compartiendo criterios. La idea de este podcast, más allá de la oración, es que le entregue herramientas útiles a la gente, que se puedan llevar estas reflexiones y puedan de alguna manera también aportar con sus propias reflexiones, con sus propios criterios, lo conversen en la casa, si es que tienen la posibilidad, ya sea con el perro, con la pareja, con los niños, con el vecino, con quien se les ocurra, y de alguna manera la confianza volvamos a traerla a nuestras vidas como algo importante. Hoy en día, y por eso era este tema de conversión, tenemos mucha desconfianza en la gente, en la sociedad, se siente en el ambiente. Entonces, por lo mismo, este podcast y puntualmente este capítulo en particular invitaba a reflexionar sobre la confianza, tal como si tú digo, a tener la puerta abierta y a sumar, dejando un poco de lado la neutralidad y dándole, Claro, así mojándonos el potito. Como que podríamos trabajar así como hashtag, confiamos en Julito con Diego. Así es, tal Sí, cual. sí, Así sí. que, bueno, yo por mí creo que estamos, ¿no? Más allá del tiempo que tengamos, agradezco también la complicidad de Nico que detrás de la cámara nos va también diciendo, gracias también por animarnos a seguir con esto. ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Te gustaría entregar algún mensaje final? Sí, ¿Alguna encuentro que la reflexión? frase de que tengo la confianza del técnico, como que ahora tiene más peso. Así es. La confianza del técnico. Que frase más escuchada por todos lados y si lo hacía doble clic es mega profunda. Así es. No que tengo la confianza del técnico. Bueno, los deportistas. El deportista de elite tiene que estar confiado para explotar su habilidad. Si no, no la explota. Así es. El apoyo de alguien, el apoyo que alguien te diga, confío en ti, dale. Pues me gustaría conversar un tema, pero no sé tirar mucho. Pero es cuando se mezcla, hay un límite que como que la sociedad te frena. Cuando uno tiene mucha confianza, a veces te dicen, oye, bájale un poquito, te estáis subiendo, casi que estáis subiendo los humos. ¿Está ahí? Sí. Y como que también el ambiente te hace que también que se frene y ahí hay como una barrera, una línea delicada. Justo este tema lo hablé hace como unas 3 semanas en la radio Frutillar, que tenía que ir con el síndrome del impostor, cuando yo no creo que soy tan bueno para algo. ¿A eso te estás refiriendo más o menos? O sea, cuando tú dices, oye, soy súper bueno, ya, pero oye. Eso, por eso, eso se llama el síndrome del impostor, cuando yo creo que le estoy mintiendo a la gente, que no soy tan bueno como soy, pero en verdad soy bueno. Soy bueno. ¿Sí? O entrar en una falsa modestia. Efectivamente. Hay que creerse el cuento, hay que confiar en uno. Sí, y hay que soltarlo, de decirlo, y arriesgarse. Malo. ¿Sí? Y a intentarlo. Mi abuelo materno, yo no lo conocí, murió muy joven. ¿Aquí? Y me contaban que él, Ramón se quedaba en el espejo y decía, ay, que amanecí bonito hoy día. ¿Cachai? Y encuentro que es una posición súper... Cuando tú te empezás a abrazar a ti mismo, o los futbolistas sean besos, bueno, pero eso es para celebrar por los hijos. Sí. Pero uno también podría hacerlo por uno mismo, sin los tatuajes y con esa intención de darse amor. O sea, tú te puedes abrazar a ti mismo si es que lo necesitaras. Sí, es rico el abrazo con otro por un tema energético también, entre las sensaciones que uno tiene, pero sí, el árbol también. El árbol es vida. Sí, equilibramos. Ya te empezaste a ir por las ramas de nuevo también. Nos empezamos, porque yo también soy de esa línea. Sí, pero bueno, veremos si haremos otro... Oye, ¿con qué nos quedamos de Ramón? ¿Qué es lo que te gustaría transmitirnos? Eso del amor propio y de darse... Oye, yo me acuerdo de los que usted... Y yo también se lo escuché a un profesor en la U.
se llama Sergio Mandakovich. ¿Sí? En ese tiempo estaba en un minuto interno mío medio oscuro de mi vida los primeros años, que iba a entrar a la Fuerza Aérea, no pude entrar, me enfermé. Entonces fue como tuve un piloto automático un año. ¿Sí? Y ese fue una clase que tuve con él el primer año en piloto automático. No sé si no generé vínculo con él, pero lo escuché y hablaba dos cosas muy importantes. Decía uno de mantener el networking activo y el otro hablaba él decía, no, es que nosotros entramos en una donde uno se quiere mucho. Y yo me miraba por dentro y decía, en este minuto no siento eso. Pero después uno fue madurando y te diste cuenta que sí, po. Te diste cuenta que, oye, bueno, hoy ando buen mozo. Y eso es de Ramón, que estáis como, Perfecto. oye, que anda lindo hoy día. Entonces, pongámosle más Ramón a nuestras vidas. Más Ramón. Eso, y creamos el cuento. Don Ramón. Aceptémonos tal como somos, cuidémonos, regalonémonos y disfrutemos la vida, porque la vida con confianza es muy bonita, ¿cierto? Sí, sí. Y es más tranquila, es más relajada y uno se siente mejor. Hay que ser más Ramón. Hay que ser más Ramón. Bueno, ahí tenemos una buena frase Sí. para cuando lancemos este capítulo. Sí. Eso, un abrazo grande, gracias por seguirnos, por el interés una vez más en este proyecto, en esta iniciativa que va con mucho cariño a aportarles. Muy agradecido, Diego, una vez más que hayas querido ser parte de este capítulo. Este va a ser siempre tu primer podcast. Y bien, me alegro que lo hayamos concretado. Sí. Creo que eso en la vida también ayuda a hacer realidad los pendientes y las cosas que quedaron ahí en una idea. Así ¿Cierto? que, sí. ¿Cierto? Y a lo mejor aprovechar donde estamos, a veces salir de acá del estudio 3 y a lo mejor hacer estudios afuera. ¿Mm? La vida, mucha oportunidad, muchas vueltas. Anda a saber tú qué es lo que se viene para adelante. Pero sí, ¿Cierto? así que mucho éxito también. Gracias por la confianza. Partí cuando dije el comienzo, gracias por la confianza y lo termino nuevamente. Gracias por la Bacán. confianza. Y gracias también por la confianza. A ti también. Buenísimo. Les vaya bien. Chao. Ahí que está este programa de televisión. Sí. En los sábados, los domingos están invitan a los diputados, a los senadores, de que todos parten. Sí, por eso. Siempre parten hablando, y los economistas también. Parten con la inflación. Siempre me he dado cuenta de eso. Y digo, esta cuestión es un modismo y qué sé yo. No puedo, están mintiendo. ¿Cómo es? Ponerse más Ramón. ¿Cómo era la frase? Sí, seamos más Ramón. Seamos más Ramón. Esa frase está buenísima. Está buena, ¿no? Sí, porque oye, ahora el tema es que no sé si se llama Ramón. No. No sé si habrá sido Ramón, pero no, sí, es Ramón. Es que no lo conocí, pues. Entonces, yo ahora estáis nervioso, nada. Cosas que pasan, así que parte de... No, pero sí, se llama Ramón. Oye, qué bueno, estoy contento. ¿Vamos a dar? ¿Te gustó? Bueno.